17 grados de temperatura en la ciudad de Mar del Plata, la humedad del 57%. Seguimos, ya entramos en la segunda hora de Vuelta por el Universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música hasta las 10 en el aire de Vorterix Mar del Plata, 104.5. Bueno, hay una línea de WhatsApp que es el 223-548-1045 y hoy estamos preguntando, ¿qué estamos preguntando? Preguntamos por las democracias latinoamericanas. Salió recientemente el informe del diario británico The Economist, en donde plantean cuáles serían democracias plenas, cuáles no. Bueno, independientemente del informe, bueno, le preguntamos a nuestra audiencia, ¿cuáles son las democracias más sólidas, con mejores instituciones de América Latina? ¿Cuáles las peores o dónde no hay? Abierto para hacer una reflexión sobre la democracia en nuestra región. Arrancamos hablando del golpe de Estado en Bolivia hoy, así que hablemos también de las instituciones democráticas. Al 223-548-1045 esperamos tu mensaje. Muy bien, mensaje como por ejemplo el de Nico, como siempre Nico aporta unas interesantes reflexiones y un muy buen análisis. Por ejemplo dice: buen día chicos, como ya les dije en algún otro mensaje, celebro este programa sobre temática internacional. Si bien me identifico con un pensamiento lejano al socialismo, no puedo negar que el informe del diario británico sobre las democracias en Latinoamérica está condicionado, claramente a propósito, por la afinidad a políticas económicas y o pensamientos ideológicos de los países de nuestro continente en relación a las potencias capitalistas. Y en relación a la pregunta de hoy, tal vez, más que pensar qué países poseen democracias plenas, habría que poner en foco y rever el funcionamiento de las instituciones estatales, las cuales, en gran medida, están manchadas de corrupción e irregularidades, lo que hace que se vea a una democracia de X país como más restringida que la de otro X estado. Saludos, Nico. Grande, Nico, ¿eh? Un abrazo grande. Nico, un abrazo. Coincido casi en un 100% de la reflexión de él, ¿eh? Y nos llegan más mensajes. Bueno, nos manda un mensaje Rafael Briano, nuestro amigo Rafa, que estaba escuchando la música tica, dijo, la música de Costa Rica que escuchábamos antes de ir al corte, y nos manda un abrazo. Y los oyentes de siempre también, Lina, que dijo: buen día, democracia real, no solo votaciones periódicas. Considero que en América Latina se destacan Uruguay y Costa Rica. Chile, dejando de lado las respectivas ideas políticas. Y mandó un feliz cumpleaños para mi mamá. Diego dijo: buenos días Meli, feliz cumple a tu mamá. El problema con el término democracia es que no es unívoco y puede ser entendido de varias maneras. Igualmente, si lo tomo como participación popular y elecciones, creo que todo el continente tiene una vida democrática intensa, más allá de las elecciones. Argentina tiene una capacidad muy grande de resolver sus momentos más duros de manera democrática. Somos muy resilientes en ese aspecto. Chile lo está intentando en este momento también. Uruguay es muy estable en ese aspecto. Dijo, estas son las tres que elijo. Y Adriana nos dice: para mí, Bolivia es un ejemplo de democracia y participación de todos los sectores. Además, ya demostraron que saben defenderla. Bueno, los mensajes de la audiencia que dicen, eligen sus democracias favoritas, un poco, ¿no? Tengo una pregunta a la yugular para el próximo entrevistado. Lo voy a recibir con un bombazo. Oh, no, pobre Carlos. De Mar del Plata, Lima. Hay que dejarlo así, que se aclimate un poco, Carlos, que no lo vemos desde el año pasado a Carlos. Exactamente. Bueno, y además Carlos, que estuvo el sábado pasado compitiendo en una maratón en Miami, el tipo, mire, ahí lo vemos a Carlos Paredes corriendo la maratón en Miami. Ahora le vamos a preguntar cómo le fue con la maratón, cuánto se preparó, si la terminó la maratón, si había muchos participantes. Ese es el trayecto, el tramo que tuvo que recorrer Carlos. Ahora le vamos a preguntar todo con respecto a esa maratón de la que participó el sábado pasado. ¿Está por ahí, Carlos? Bueno, vamos a recibirlo. ¿Cómo te va, Carlos Paredes? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, Melissa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre un saludo grande desde Lima. Mira, bueno, sí, estuve el fin de semana pasado junto con mi hija compitiendo en la maratón de la ciudad de Miami, pero nosotros hicimos la media maratón, es decir, 21 kilómetros, completamos la carrera, así que pudimos hacer además un tiempo aceptable para los que no somos profesionales.
alrededor de 6 minutos por kilómetro. Así que estuvo bueno el evento. Había mucha gente de todos los países de la región, vimos también argentinos, algunos de ellos semiprofesionales, con todo el preparativo para correr los 42 kilómetros que es la maratón. Muchos de ellos obviamente completaron esto. Y es un evento que está dentro de lo que es el circuito de los grandes eventos de la región. Ha habido atletas de alta competencia, sobre todo los africanos, keniatas, que también han participado en la versión profesional, así que también sirve para calificarse y estar en el ranking mundial este evento, ¿no? Bueno, hoy estábamos preguntando con respecto a un informe que hizo la revista o el diario El Economista, es un diario británico, hablando del retroceso de las democracias en América Latina, y esta revista o este informe destaca donde dice que, bueno, en determinados países hay democracia plena y en otros directamente no hay. ¿Vos qué pensás? ¿Que esto de la democracia plena está relacionado con un pensamiento ideológico, con una política económica, con el funcionamiento de un Estado que sea corrupto o no? ¿Cuánto tiene que ver en todo esto, estas variables, para que haya una democracia plena o no? Sí, es interesante el informe que ha hecho Economic sobre la situación democrática en la región. Yo creo que nos miran desde Europa, desde el prisma del sistema parlamentarista que tienen ellos, ¿no? Nosotros tenemos más bien una democracia representativa. La mayoría de países son más bien presidencialistas, ¿no? Aunque los congresos siempre son una suerte de dique de contención o lo que llamamos el equilibrio de poderes. Sin embargo, creo que en América Latina sí hay un problema serio en cuanto a nuestros sistemas políticos y a nuestros niveles de representación, ¿no? Creo que si bien se pueden hacer elecciones periódicamente en nuestros países, a veces estas elecciones ya están de saque, contaminadas, con reglas de juego que no permiten la participación cabal de todos, o hay desequilibrios a la hora de que todos tengan la oportunidad, por ejemplo, de exponer sus planes de gobierno, sus ideas, etc. Y lo que creo que hay en la región es una devaluación de los partidos políticos, que son los entes que representan a la gente, que las organizan para participar en política, ¿no? Por lo menos en Perú, los grandes partidos tradicionales, el APRA, por ejemplo, el Partido Popular Cristiano, la propia izquierda, está destruida. El APRA ha perdido su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. En la última elección ni siquiera pudo participar. El Partido Popular Cristiano, que era una democracia cristiana, que participó muy activamente en la constituyente del 79, por ejemplo, cuando salimos de la dictadura militar, hoy también ha perdido su inscripción, es casi un ente inexistente, y la izquierda está muy fragmentada, atomizada, y lo que ha resurgido en el Perú es una izquierda radical, incluso filosenderista, que ha tenido, por una serie de factores que se han acumulado el año de la pandemia y el 2021, oportunidad de llegar accidentada e inesperadamente al poder, ¿no? Pero todavía persiste, creo que igual que en Perú, en varios países de Latinoamérica, un problema estructural del sistema político que está quebrado, que no representa bien a la gente, que todavía prioriza las cúpulas que manejan los partidos, que en verdad a veces son club de amigos o simplemente vientres de alquiler que se van pasando de mano en mano para cada elección. Y por eso es que tenemos elecciones sin programas políticos, sin líderes que sean estadistas y que tengan una visión de país, sino improvisados que quieren el poder por el poder.
Y eso pasa en Perú. Entiendo que hay algunas democracias más estables, coincido con algunas de las opiniones de los radioescuchas, ¿no? Uruguay, Costa Rica han sido siempre democracias estables, pero, por ejemplo, México, que tuvo un gobierno de 71 años del PRI, era una autocracia presidencialista, con el manejo absoluto de todas las instituciones, no era una democracia plena, ¿no? Y Chile, después de la dictadura de Pinochet, ha ido transitando en un sistema democrático, al principio con ciertos amarres, pero creo que los gobiernos de la transición han ido mejorando sus instituciones. Hoy pasan por una asamblea constituyente que puede cambiar muchas reglas de juego. Algunos dicen para mal, otros dicen que puede ser la verdadera expresión del pueblo, en fin. Pero creo que sí también tiene que ver con la mirada ideológica que se le da a cualquier medición, ¿no? En los años 60 y 70 en Latinoamérica había esta idea del socialismo exacerbado, incluso desde CEPAL se decía que nosotros debíamos ser autónomos en nuestras economías, se habló de este famoso sistema de sustitución de importaciones, es decir, no importar productos de valor agregado de afuera y hacerlos acá mismo. Sin embargo, en los 90 apareció esto que se llamó el neoliberalismo, la privatización de todo lo que sea empresa pública, y reservar para el Estado solo la función de árbitro de la economía y que toda la riqueza la genere el privado a través de la empresa, ¿no? En fin, son dos modelos contrapuestos. Yo diría, desde mi particular punto de vista, que el punto medio parece ser el que funciona mejor en Latinoamérica. Sí estoy a favor de la empresa privada que genere empleo, que genere riqueza, impuestos, etcétera, pero el Estado también tiene que tener dientes a la hora de ser el árbitro y poner orden ahí donde el privado se esté excediendo. Bien, bien. Bueno, y la frutilla del postre, para colmo, esta semana habló el prócer bolivariano, devenido en dictador inmoral de Sudamérica, Nicolás Maduro, diciendo que Boric, Castillo y Petro eran izquierdistas fracasados y cobardes. Si ellos son izquierdistas fracasados y cobardes, ¿qué podríamos decir de Maduro, no? No terminaríamos más para adjetivar a Maduro, ¿no? Mira, Maduro simplemente, lejos de sin mirar su ideología, podemos decir que es un gobernante absolutamente corrupto, irresponsable, y que está convirtiendo a Venezuela en un campo de batalla, ¿no? En Venezuela no hay una crisis política, hay una crisis humanitaria, ¿no? Acá en Perú tenemos 1,5 millones de venezolanos que están escapando de su país literalmente porque no tienen alimentos, Marcelo, no tienen medicina, no tienen libertad, están siendo perseguidos cuando protestan en contra del gobierno. Entonces, Maduro creo que no tiene autoridad moral para hablar ni de democracia, ni de gobernabilidad. Ni de izquierda. Ni de izquierdas. Porque, a ver, seamos sinceros, hay izquierda madura, izquierda progresista, moderna, y casos hay en Latinoamérica exitosos de esa izquierda. O sea, en Uruguay mismo, ¿no? Hay casos interesantes. En Chile la transición ha hecho un gobierno por lo menos aceptable. Pero lo que se está haciendo en Venezuela con estos ya casi 2 décadas del chavismo, realmente es un fracaso estrepitoso como modelo de gobierno, ¿no? Las cifras lo dicen, han retrocedido a índices del África subsahariana, en todo, en la economía, en la salud, en los índices sociales. Ya no vamos a hablar de libertades de todo tipo que están conculcadas, ¿no? Bueno, lo más triste de todo es que hay gente y intelectuales, académicos, universitarios que siguen todavía bancando el régimen de Maduro. Yo digo, habría que hacerle una, ¿cómo es que se dice cuando se te retira el título? No sé. Bueno, cuando te sacan el título universitario, una revocación de título. Ah, revocación. Te tendrían que revocar el título, porque la verdad que justificar el régimen de Maduro
la verdad ni con un corpiño en los ojos yo puedo justificar el régimen de Maduro. Pero bueno, hay para todo. Pasando a otro tema, Sí, Marce. pasando a otro tema, pero con respecto al tema de Perú. Digo, ¿hay un intento de golpe de Estado en Perú? Digo, ¿qué rol está jugando el fujimorismo? Y obviamente también Fujimori, Keiko, está a un paso del juicio por corrupción. ¿Esto es así? Está bastante complicada la cosa en tu país, ¿eh? Sí, Marcelo, lo que hay es un nuevo capítulo de una profunda crisis política que la arrastramos por lo menos desde el 2016. Solo como un dato, en este periodo que va del 2016 al 22 hemos tenido 5 presidentes, Marcelo, 5, ¿ok? Y ha habido 2 vacancias presidenciales, ¿no? Una renuncia y después una vacancia. Se ha disuelto una vez el Congreso de la República. Entonces lo que hay es una pugna constante entre 2 poderes que deberían trabajar concatenados para asegurar la gobernabilidad. El Congreso y la Presidencia de la República, es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Lo que ha pasado, tanto con Kuczynski como con el profesor Castillo, es que son gobiernos que han llegado muy debilitados a la toma de posición con congresos adversos, ¿no? PPK tenía una mayoría fujimorista aplastante de 73 congresistas sobre 130 que podían hacer cualquier cosa en el Parlamento, y Castillo también ha llegado con una bancada oficialista de apenas 37 integrantes sobre 130 también. Claro, tiene algunos aliados, la otra izquierda, que cogobierna ahora, que tiene 5 congresistas y por ahí otros más, pero la oposición tiene el control del Congreso de la República y no está pasando absolutamente ningún proyecto de ley ni nada que desde el gobierno se lleve al Parlamento. Lo que sí es verdad también es que, como saben ustedes, en estos 6 meses y medio que tiene de gobierno el profesor Castillo, ha devaluado rapidísimamente su capital político por estos indicios muy razonables de corrupción que ha tocado a la propia presidencia de la República, ¿no? Tenemos $20,000 que se ha encontrado en el baño del secretario personal del presidente de la República en Palacio de Gobierno. Tenemos una mujer lobista que ingresa al Palacio de Gobierno como si estuviese entrando a la sala de la casa de una amiga y que representa intereses de empresas sospechosas que después de muy poco tiempo ganan licitaciones millonarias del Estado, ¿no? En la venta de biodiesel, en la construcción de puentes en la selva peruana. Tenemos esta misma lobista que organiza un cumpleaños para la hija del presidente en Palacio de Gobierno, y el presidente dice a todos los peruanos que él no sabía, que escuchó bulla, salió de su despacho y se encontró con una fiesta sorpresa. O sea, eso es una tomadura de pelo para todos los peruanos, porque la casa de gobierno no es cualquier casa, ¿no? Para ingresar ahí hay controles, hay una serie de... Es decir, pero todo esto ha debilitado muchísimo el nivel de aceptación, popularidad del presidente Castillo, que ha caído en forma estrepitosa, y hoy casi 7 de cada 10 peruanos está en contra de su gobierno. O sea que sí hay descontento por estos temas erráticos, porque además no solamente se trata de indicios de corrupción, sino que sus colaboradores escogidos, sus ministros, son realmente impresentables, Marcelo. O sea, gente que no tiene el perfil adecuado para liderar un ministerio, que se necesita experiencia en gestión pública, por supuesto, preparación técnica. Se está repartiendo ministerios con cuotas políticas, y cada ministro es más impresentable que el otro, ¿no? Hace 2 días que ha inaugurado el 4º gabinete en 6 meses del profesor Castillo. Han cambiado a un ministro de salud que había hecho una tarea importante, reconocida por todos. El Perú en el tema de vacunación está bastante bien, con el 70% de la población vacunada, y hoy mismo ya estamos vacunando a los niños de 5 a 11 años, y tercera dosis para todos los adultos. Bueno, ha cambiado ese ministro que fue eficiente, lo único que funcionaba en los 6 meses del gobierno de Castillo, por un médico
hombre de absoluta confianza de Vladimir Cerrón, que para empezar es vendedor de cebo de culebra, ¿no? Es decir, vende una agüita arracimada, le llama él, que no es otra cosa que un agua de arándano, y lo vende a 300 soles, alrededor de $80, él mismo promocionando algo que no tiene ninguna evidencia científica de hacer nada en el organismo, que no tiene autorización de nada. Y este señor, que además tiene antecedentes de corrupción en la región Junín, donde fue director regional de salud, además denuncias de sus colegas por haberles cobrado irregularmente para hacerlos concursar en un concurso de plazas, este señor ahora ha sido nombrado ministro de Salud y obviamente ha provocado el rechazo unánime de todas las instituciones relacionadas con el sector, desde la academia, el propio colegio médico ha salido a pedir su renuncia o su relevo inmediato. Es decir, el propio presidente Castillo pareciera ser que se está dando zancadillas día a día, está perdiendo su propia legitimidad y por eso se escuchan voces en la calle decir que renuncie. Ya le han pedido la renuncia el Defensor del Pueblo, los principales editorialistas de los medios importantes, obviamente la oposición política. Y entonces ahora tenemos un país que tiene un gobierno desgastado, deslegitimado, un Congreso que quiere hackearlo y están buscando la manera de hacerlo, ¿no? Ayer se ha aprobado una acusación constitucional por el tema de Bolivia, porque en la entrevista desastrosa que dio a CNN, Pedro Castillo dijo que iba a dar una porción del mar territorial del Perú a Bolivia para que pierdan su mediterraneidad. En fin, todo esto ha hecho que el Perú pase por una crisis terrible y nadie augura que este gobierno llegue al primer año, ¿no? A julio de este año. En el Congreso lo que están buscando es los 87 votos que necesitan para vacarlo por incapacidad moral permanente, o la otra vía que han empezado ayer es que es una suerte de juicio político que se llama acusación constitucional para también lograr el mismo objetivo, ¿no? No, y tampoco decir, por ejemplo, en esa entrevista que tuvo con Fernando del Rincón, con el periodista de CNN, decir que él estaba aprendiendo a ser presidente. ¿Cómo podés decir eso en una entrevista, en una cadena como la CNN? No podés decir que estás aprendiendo. Sí. Además, una tomadura de pelo para todos los peruanos que en campaña él decía exactamente lo contrario. Decía que estaba preparado, que era un profesor de pueblo, que era un rondero, claro, que era tal. Y claro, lo que es cierto es que en estos 6 meses ha demostrado que no estaba preparado para el gobierno, pero además, Marcelo, la Constitución peruana, y creo que es así en toda democracia representativa, no exige ningún título académico, ninguna preparación previa para que uno se postule a la presidencia. En el Perú solo te exigen que tengas 35 años de edad y que seas peruano de nacimiento. Bueno, así sucedió, así es la democracia, ganó por muy poco margen, pero ganó, es el presidente. Pero su calidad de estadista se hubiera demostrado si él se hubiera rodeado de lo mejor que teníamos dentro de la izquierda, ¿no? No estoy diciendo que cambie de orientación ideológica o de programa de gobierno. Dentro de la izquierda peruana habían cuadros muy preparados, con experiencia, gente que tenía un currículum intachable. Si hubiera hecho un gabinete muy bueno, estoy seguro que hoy habrían políticas públicas y habría por lo menos autoridad para ejecutar un plan de gobierno, pero no. Él, si algo ha hecho en estos 6 meses de gobierno, es elegir los peores ministros que se le hubiera ocurrido a cualquier presidente. Bueno, Imagínate Carlos, que cambia cada 10 días un ministro. ¿Qué gobernabilidad va a haber ahí? No, imposible. Bueno, viste, todas estas cosas son las que hacen que jueguen en contra de una democracia plena, lo que veníamos charlando en un principio, ¿no? Todas estas acciones, estos actos desprolijos juegan en contra de una democracia plena. Y la última, muy breve, digo, Keiko Fujimori se caracterizó por acorralar a los gabinetes de Pedro Castillo. Digo, ¿no terminará acorralada ella con la justicia? ¿Qué posibilidades hay de que Keiko Fujimori purgue 30 años de cárcel como está pidiendo un fiscal? Sí, Keiko Fujimori está procesada por algo que le llaman aquí organización criminal, porque recibió dinero
de las empresas transnacionales brasileras, de la corrupción. Ellos dicen que son de la construcción, acá en Perú decimos que son de la corrupción, Odebrecht y compañía. Y esto es un tema que viene arrastrando desde el 2016, Marcelo. Lo que exigimos los peruanos es que la Fiscalía, lejos de hacer anuncios grandilocuentes, porque hay fiscales que les encanta la cobertura mediática, como dirían en Argentina, son figuretis, claro, ¿no? El show. Antes que el show, los peruanos queremos que los fiscales hagan su chamba y denuncien de una vez por los cargos y con las pruebas que han encontrado, ¿no? Claro. Esta semana ha llegado extraditado un personaje importante, testigo de cómo se movió este dinero. La verdad es que yo no sabría decirte si el futuro judicial de Keiko es tan negro. ¿Por qué? Porque algunos expertos, que son respetables, sostienen que esta figura de la organización criminal es muy forzada, que lo que ha hecho Keiko es recibir dinero y no declararlo ante las autoridades electorales, y que en ese momento, cuando se produjo esta entrega de dinero, eso no era delito, era una falta a la ley electoral, ¿no? En fin, pero en todo caso, yo creo que Keiko ya ha perdido 3 oportunidades de ser la primera presidenta del Perú. Creo que debiera retirarse de la política activa porque ha polarizado muchísimo al país. Ha sido errática en manejar su partido. Como dices tú, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski lo único que hizo fue ametrallar la gobernabilidad, censurar ministros, provocar la renuncia del presidente, y entró Vizcarra, que además entró aliado con ella y después la traicionó. Y entonces ha generado esta aguda crisis política, es parte del problema, y yo creo que no puede ser parte de la solución. Así que debería retirarse de la política peruana, porque el fujimorismo no ha contribuido ni a la gobernabilidad ni a desentar la política peruana. Bien, la pregunta del millón, que te la hice ya en otros programas, pero sigo insistiendo con lo mismo. ¿Alan García está muerto? Desde mi punto de vista, está muerto o enterrado, ¿no? Bien. Yo creo que sí, ese día se quitó la vida él por el ego inmenso que tenía. No quería que en su biografía apareciese una foto con el chaleco detenido, ¿no? Bien. Bueno, mandale un abrazo grande a Horacio Potestá. No sé si lo seguís viendo, Horacio, ¿no? ¿Estás en contacto con él? Siempre. Bueno, mandale claro. un abrazo grande al querido Horacio, que lo extrañamos, pero bueno, estamos muy bien cubiertos con Carlos Paredes. Decirle que le doy las gracias porque fue él el que nos presentó a vos. Gracias, ¿eh? Abrazo grande, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias. Carlos Paredes, periodista, bueno, conectados con Lima. Bueno, y mientras estábamos haciendo la entrevista, Ana Laura, muy irónicamente, nos dice: escuchando al analista de Perú, vivimos en el paraíso. Y tiene razón. Mirá quién nos escribe. ¿Quién? Papá Jorge. ¿Papá Jorge? Papá Jorge me acaba de escribir y nos dijo: muy buena nota con Carlos Paredes, Meli. Uy, cae granizo hoy a la tarde. Cae granizo. Despelotó el sábado. Mirá, estamos pasaditos de horario, así que nos vamos rapidito a la música. Y más si papá Jorge está escuchando, ¿sabe rapidito a la música, rock peruano, Mar de Copas, y este tema que se llama Zuna. No voy a estar cuando la sombra sale, voy a marchar cuando la noche cae. Quiero ver más allá del mundo donde mi alma sin cesar entre sus alas va. Coge un amor y se va a volar. El tiempo va
acelerando marchas, venías atrás, hoy hacia tus espaldas va, flechas vienen y van, de seres cazadores de almas, sobre su presa va, coge un amor al azar. Los corazones solos, y empiezas a volar y ves al volar. Dos corazones solos, en su alma soledad. Sobre su boca un beso, en su alma posarán, van a volar como Zuna. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando una vuelta por el universo. Vorterix MD